corazón. Bendiciones, iglesia. Si tienen sus escrituras, los invito a que las abran, por favor, en Hechos capítulo 16. Vamos a leer rápidamente una porción que está incluida en los versículos que leíamos en el momento de la lectura bíblica. En Hechos capítulo 16, versículos 13 y 14. Hechos 16, 13 dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ella oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vamos a orar. Padre, gracias que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por tus múltiples bendiciones que has derramado en nuestras vidas, de tu misericordia, Señor, con la cual, Padre, tú nos bendices, nos cuidas, Señor, nos alimentas. Gracias, Padre, por esa misericordia, por tu paciencia. Señor, rogamos que a través del mensaje de esta noche, en este estudio, nuestro corazón sea edificado, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que la podamos poner en práctica. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bueno, esta es la tercera parte de un estudio que he titulado La salvación en hechos. Ya he compartido un par de mensajes aquí con el mismo título. Esta es la tercera parte de este mensaje, estudio la salvación en hechos. Les había comentado que el propósito de estos mensajes es que aprendamos cuál es el evangelio, que aprendamos cuál es la importancia de conocer bien el contenido de este mensaje para que la podamos compartir, el evangelio, de manera efectiva. Que aprendamos cómo era que los primeros cristianos predicaban esta palabra, el camino de salvación, y cuál era el efecto de este mensaje en su manera de vivir. Si ustedes recuerdan, en el primer mensaje hablamos acerca de cómo el apóstol Pedro compartía el evangelio, basado en los primeros capítulos de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 15, y después en el segundo mensaje estudiamos cómo el apóstol Pablo predicó el evangelio en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y rápidamente, en unos minutos, quiero recordarles en 8 puntos, así rapidísimo, qué fue lo que aprendimos en esos 2 mensajes. Bueno, primero aprendimos qué es la salvación y dijimos que la salvación es el resultado de la obra de Cristo, con la cual Él nos concede el perdón de nuestros pecados, nos justifica y nos convierte en nuestra maldad para que podamos disfrutar de Él para siempre. Ese es el mensaje de la salvación. Número 2, el evangelio es precisamente ese mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados y que por la fe en Él tenemos salvación. Y que por lo tanto el evangelio no se trata de un mensaje que tenga que ver necesariamente con nuestra vida solamente aquí, sino es un mensaje que tiene que ver con la eternidad de nuestra persona. Número 3, aprendimos que hay requisitos como el arrepentirse y el bautizarse, pero aprendimos también que estos requisitos se desprenden de uno principal, que es la fe. Número 4, aprendimos que el único autor de la salvación de principio a fin es nuestro Dios. Número 5, aprendimos que Dios está a cargo de la salvación, es decir, que no depende del esfuerzo humano en ninguna manera, ni física, ni mental, ni moral, ni emocional. Y es porque Dios es justo y Dios no le da nada a nadie menor, inferior a lo que merece. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Todos los seres humanos, desde que nacen, tienen una inclinación natural hacia el pecado y Dios, en su justo juicio, ha determinado que eso tenga una consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado con el cual nosotros nacemos es muerte. Bueno, también en este pequeño punto número 5 leíamos un pasaje en Hechos 13, 48 que va a ser importante. Hechos 13, versículo 48.
dice que los gentiles, cuando escucharon el mensaje de salvación, cuando recibieron el mensaje de salvación, se regocijaban y pudieron entonces glorificar la palabra de Dios, y entonces creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Número 6, aprendimos también que la ley de Moisés tiene un propósito, y es apuntar a Cristo, dar a nuestra persona cuenta de que somos pecadores y que por lo tanto necesitamos de un Salvador. La ley es lo que Dios pide de nosotros, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, pero estamos imposibilitados de hacer eso. Por eso Dios concede el Evangelio para que nosotros podamos cumplir lo que Dios quiere de nosotros. La ley es lo que Dios pide, el Evangelio es lo que Dios da para que nosotros cumplamos lo que Él quiere, que es que lo amemos con todo nuestro corazón. Número 7, aprendimos también que el único medio de salvación ha sido siempre la fe, y que este es un regalo de parte de Dios. Conocemos, por ejemplo, Efesios 2:8, que dice que por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe, y esto no es algo nuestro, sino es algo que viene de parte de Dios. Y finalmente también aprendimos, número 8, que Dios ha establecido que la fe sea puesta solamente en la obra de Jesucristo, para que entonces nosotros podamos ser perdonados y justificados. Hechos 13, versículo 39, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, en Antioquía de Pisidia, dijo: ustedes deben saber que de todo aquello por lo que de la ley de Moisés no pudieron ser justificados, ahora en él, en Cristo, ustedes pueden ser justificados a través de la fe, para todo aquel que cree. Bueno, ese es un pequeño resumen de lo que aprendimos en esos dos mensajes. Terminamos entonces el capítulo 13 y ahora vamos a ir hacia el capítulo 16. En el capítulo 14, la Biblia nos relata qué fue lo que ocurrió en el resto del primer viaje misionero del apóstol Pablo. En el capítulo 15 nos explica qué fue lo que sucedió a su regreso, primeramente a la ciudad de Antioquía de Siria y después en la ciudad de Jerusalén, donde ocurre el primer concilio de la iglesia. ¿Qué fue eso del primer concilio de la iglesia? Bueno, básicamente todos los líderes, los principales de las comunidades creyentes, cristianas de aquellos días, se dieron cita en la ciudad de Jerusalén junto con los apóstoles para tratar temas importantes de la fe. En ese momento se trató aquella controversia acerca de qué pasaría con los nuevos creyentes, los gentiles, en cuanto a si deberían o no de seguir la ritualidad de la ley. La conclusión fue que no era necesario que los gentiles continuaran la misma ritualidad que los judíos seguían de la ley de Moisés. Por ejemplo, la circuncisión no se requirió más para los gentiles. Bueno, y entonces ahora en el capítulo 16 nos encontramos con que Pablo inicia su segundo viaje misionero. En este viaje la Biblia nos dice que él sale en esta ocasión con Silas, se separa de Bernabé y de Juan Marcos, y en esta ocasión sale queriendo regresar de nuevo a la región de Galacia, pero nos dice la Escritura muy al inicio del capítulo 16 que el mismo Espíritu de Dios le conduce en esta ocasión hacia la región de Macedonia. Y llegando a la región de Macedonia, la Biblia nos dice que llega a una ciudad, la ciudad más importante de aquella región, que era la ciudad de Filipos. Y varios de nosotros recordamos esta porción, quizás por este pasaje muy conocido del carcelero de Filipos, que varios nosotros conocemos de hace mucho tiempo, o quizás también nos venga a la memoria esta ciudad de Filipos porque tenemos en nuestra mente la carta a los filipenses, que se trata precisamente de los creyentes en esta ciudad, en la ciudad de Filipos. Y bueno, llegamos a este pasaje, vamos a estudiar básicamente 4 temas, hermanos, para que tengan una idea de cuál es el mapa de la ruta que vamos a seguir aquí. Primero voy a hablar acerca de un milagro, el milagro más importante que existe
en cualquier lugar y en todo momento, que no es necesariamente un milagro físico como la sanidad de un cáncer o como la sanidad de alguna enfermedad, sino el milagro más importante, que es la conversión de una persona. Bueno, de eso vamos a hablar primeramente, después vamos a hablar acerca del caso del carcelero de Filipos, contestando la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Que fue la pregunta del carcelero de Filipos. Después vamos a hablar acerca del bautismo y finalmente vamos a hablar acerca de qué fue lo que ocurrió con los filipenses muchos años después. Bueno, regresando a Hechos capítulo 16, versículo 13. La Biblia nos dice que en un día de reposo, Pablo y Silas buscaron a los judíos de la ciudad de Filipos, pero se dieron cuenta que no había una sinagoga, muy posiblemente porque la comunidad judía en aquel lugar era demasiado pequeña. Entonces dice la escritura ahí en el versículo 13 de Hechos 16, que se dirigieron hacia las afueras de la ciudad y encontraron un grupo de mujeres creyentes que se habían reunido para orar. Versículo 14. Entonces en ese lugar había una mujer, dice la escritura, que se llamaba Lidia. Esta mujer venía realmente de otra ciudad, pero se encontraba ahí. Vendía un producto muy común en aquellos días, muy famoso de la ciudad de Tiatira, que era la púrpura, que era básicamente una sustancia para ser utilizada como un colorante. Bueno, dice la escritura que esta mujer adoraba a Dios y estaba por ahí escuchando lo que Pablo compartía, que era el evangelio. Y ocurre un milagro. Dice el versículo 14 que Dios, el Señor, abrió el corazón de ella para que pudiera recibir el mensaje del evangelio. Y como decía hace un instante, este es el mensaje que toda persona requiere escuchar, el evangelio. Y Dios en su misericordia abrirá el corazón de las personas para que puedan estar atentas y puedan recibir entonces el mensaje de salvación. Dios es el que obra, Dios es el que abre el corazón de las personas para que reciban el evangelio. Y notemos lo siguiente, que sin la predicación del evangelio no hay conversión. Si no se predica el evangelio, si no se predica la verdad de que somos pecadores, de que estamos condenados y que necesitamos un redentor y que hay uno y solo uno, que es Cristo, y que podemos acceder a ese beneficio de salvación solo a través de la fe, sin ese mensaje no existe la salvación. Entonces, el apóstol predica, Dios abre el corazón y esta mujer recibe el evangelio. Ahora, fíjense que varios de nosotros, yo creo, no de manera malintencionada, no creo que esa sea la razón, en ocasiones cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio, le decimos a las personas, sería bueno que usted abra su corazón al evangelio. Pero si seguimos el texto y la enseñanza de la escritura, esa frase que nosotros compartimos con personas diciéndole, abra su corazón al evangelio, ábrele su corazón a Cristo, realmente no es compatible con el evangelio, con la enseñanza de las escrituras. Bueno, ¿de dónde viene esa idea de que las personas dicen en ocasiones, ábrale usted su corazón a Cristo? Muy posiblemente viene de un versículo que está en Apocalipsis 3:20. Ese versículo, varios lo han escuchado quizás, dice lo siguiente. Son palabras de Jesucristo y en esta ocasión son palabras a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y dice, he aquí, Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Varios en ocasiones utilizan este versículo para invitar a las personas a recibir a Cristo, pero muy específicamente algunas personas dicen para que se le invite a la persona a abrir su corazón. Pero ese versículo no habla de eso. Este versículo son palabras de Jesucristo para una iglesia llamándola al arrepentimiento, que se acerque, que venga a Él, que Él está ahí
y que Él lo recibirá. No tiene que ver con la salvación. Bueno, ¿de dónde viene esta idea de que una persona debe abrirle su corazón a Cristo? Bueno, lo comento. No creo que sea una frase malintencionada, sino más bien una frase que debe corregirse de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Es Dios el que abre el corazón de las personas para que escuchen, como en el caso de Lidia, el Evangelio. Me puse a buscar, despacito, si había algún otro lugar por ahí en las Escrituras donde se hablara de esta acción, el corazón siendo abierto. Y sí hay otra ocasión donde ocurre algo muy similar. Y muy curiosamente lo registra el autor de Hechos. Esta vez en Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 32. Ocurre algo muy similar. En esta ocasión se encuentra Jesucristo caminando con dos discípulos, los discípulos de Emaús o hacia el camino a Emaús. Y dice el versículo de Lucas 24, 32, que después de haber caminado con Jesucristo, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Él en el camino y cuando Él nos abría las Escrituras? Ocurre el mismo milagro. Es Cristo abriendo las Escrituras para que el corazón de una persona arda, viva, tenga vida, reciba la verdad del Evangelio. Lo vuelvo a decir, no creo que sea una frase malintencionada, pero deberíamos de corregirla a la luz de las Escrituras. Dios es el que abre el corazón de las personas. Notemos también en el caso de Lidia que la conversión antecede cualquier decisión. A veces, por ejemplo, aquí decimos, lo invitamos a que tome la mejor decisión. Es correcto, pero hay algo que antecede una decisión y es el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda ver a Cristo, la Biblia dice que nuestro corazón tiene que ser cambiado, que nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo, que nuestra mente tenga que ser transformada para entonces poder ver a Cristo y recibirlo en nuestras vidas. Nuestro corazón debe ser cambiado, nuestra mente debe ser transformada y nuestro espíritu debe ser renacido para poder ver a Cristo. ¿Cómo ser salvo entonces? Vamos ahora al caso de el carcelero de Filipos. Dice el versículo 21 que arrojaron a la cárcel a Pablo y a Silas por el siguiente argumento. Dice el versículo 21 de Hechos 16. Dijeron estos hombres: ellos están enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. El apóstol Pablo y Silas enseñaban. Por esa razón son arrojados a la cárcel. Ese es el argumento. Vamos entonces a ver qué fue lo que pasó con el carcelero. Versículo 27, ahí mismo en Hechos 16. Dice la Escritura, unos versículos antes, que en ese momento que están en la cárcel ocurre un terremoto. Despierta el carcelero, versículo 27, ve las puertas abiertas y él piensa que todos han huido. Versículo 28. Pablo le dice: no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Recordemos que en aquellos días un soldado romano que tenía a cargo una persona bajo su custodia tenía que responder con su propia vida. En este caso, todas las puertas de la cárcel se habían abierto. Él sabía que tenía una sentencia de muerte automática. Pablo le dice: no te hagas ningún daño. Aquí estamos, versículo 29, pidiendo luz. Él se precipitó adentro y dice la Escritura que temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, versículo 30, ¿qué debo yo hacer para ser salvo?
Respuesta, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta ocasión tenemos que darnos cuenta que la Biblia no nos dice que el carcelero haya escuchado el mensaje del evangelio, pero sí podemos inferir que él lo debió haber escuchado, porque él hace una pregunta que no cualquiera podía haber hecho: ¿cómo puedo ser salvo? Ahora, muchos creen, el diablo cree. Hay personas que creen aquí y no son de Cristo. Hay personas afuera que creen, pero no son cristianas. Y es de creer que Pablo está utilizando en el versículo 31 cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo, no es un creer llano de los labios para afuera. Ese no es. Es un creer que tiene más que ver con el creer de Romanos 10:9, que varios hemos escuchado. Dice este versículo de Romanos 10:9, Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, confesión con creer, entonces serás salvo. ¿A quién le dijo estas palabras el apóstol? A los romanos. ¿Dónde vivían los romanos? Valga la redundancia, en Roma. Cualquier persona que se atreviera a decir Cristo, Jesús, es el Kurios, tenía una sentencia de muerte automáticamente sobre su vida. Porque el Kurios era solamente el César. Decir al aire libre, en cualquier lugar en la ciudad de Roma, Cristo es el Kurios, Cristo es el Señor, significaba la muerte. Quiere decir que esta exclamación, yo creo en Cristo, yo tengo fe en Él, es del corazón, sabiendo que nuestra vida no es nuestra anymore, ya no más, es de Cristo. Por lo tanto, la confesión no es el vehículo de la salvación. La gente puede decir todas las oraciones que digan y que quieran, pero ese no es el vehículo para ser salvos. El vehículo de la salvación es la fe, el creer en Cristo, el creer gracias a un milagro de Dios. La salvación ocurre cuando una persona recibe a Cristo, cuando Dios abre su corazón y Él puede entonces abrazarlo. El bautismo. En este pasaje de Hechos 16, 2 veces se menciona el bautismo. Y quiero hacer unos comentarios al respecto. Es una doctrina muy importante. En el versículo 15 dice la escritura, ahí en Hechos 16, que Lidia fue bautizada. Y aquí hay una controversia, porque si ustedes se fijan, después de la palabra bautizada hay una coma y dice, y su familia, coma, nos rogó diciendo, quédense con nosotros. En el lenguaje original, en los textos originales no hay comas. Entonces hay algunas posiciones que dicen que los bautizados en esa ocasión no solamente fue Lidia, sino también todos los de su familia. Hay otra porción aquí adelantito que es similar. Ahí en el versículo 32 dice, en Hechos 16, que Silas y Pablo hablaron la palabra del Señor a él, el carcelero, y a todos los que estaban en su casa, a todos. Y todos son todos. Versículo 33. Y él, el apóstol, no, en este caso es el carcelero, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Voy a explicar cuál es la postura de la Iglesia Bautista con respecto a la doctrina del bautismo, pero también quiero comentar brevemente cuál es la postura del catolicismo romano y cuál es la postura, por ejemplo, de otras iglesias evangélicas, en este caso la de la iglesia presbiteriana. Ahora esto lo quiero hacer con cuidado, chequé, lo verifiqué,
en el catecismo de la Iglesia Católica se enseña lo siguiente, y lo voy a leer textual. Dice ese catecismo, la Iglesia Católica Romana dice: a través del bautismo somos liberados del pecado y a través de este renacemos como hijos de Dios. Es entonces que nos convertimos en miembros de Cristo y se nos incorpora a la iglesia y participamos en la misión de la iglesia. Pero escuchen qué dicen ellos: somos liberados del pecado y renacemos por el bautismo como hijos de Dios. Pero hace ratito, hace un segundo, en Hechos capítulo 13, versículo 39, leímos lo siguiente. Pablo les dijo: hay cosas por las que ustedes no pueden ser ni perdonados ni justificados, pero sí pueden ser perdonados y justificados a través de la fe. Pero la iglesia romana dice que es a través del bautismo. Ahí no coincidimos. Bueno, hay otras posiciones. Voy a comentar una más y después la nuestra. Hay iglesias evangélicas que bautizan infantes. Y por ejemplo, nuestro pastor ha comentado aquí que nosotros no compartimos esa posición. Recientemente, y por eso lo comento, nuestro pastor estuvo participando en una iglesia en México que es presbiteriana. Lo invitaron, él aceptó la invitación y estuvo ahí. Ellos enseñan lo siguiente, lo chequé también, ellos tienen información en internet, en algo que se llama el libro de orden de la iglesia. Textualmente lo leo. Para ellos, el bautismo, dicen ellos, es un sello del pacto de gracia con el cual quedamos injertados en Cristo. Es un sello de nuestra unión con Él, es un sello, símbolo de remisión de pecados, de regeneración, de adopción y de vida eterna. Ya es diferente la posición, pero ellos dicen es un sello. Cuando ellos celebran los bautismos, por ejemplo el bautismo de infantes, más adelante en la ceremonia el ministro pregunta a los padres lo siguiente, es una serie de preguntas. Hay una de ellas que me llama la atención y dice, pregunta hacia los padres: ¿reconocen ustedes la necesidad de su hijo, de la sangre de Cristo y de la gracia renovadora del Espíritu Santo? En otras palabras, el ministro les está preguntando, ¿ustedes se dan cuenta que esto es solo un símbolo, pero que su hijo necesita de Cristo? Y ya responden los papás. Ellos en su ceremonia leen los siguientes versículos y voy a ir uniendo las piezas para que se den cuenta cómo es que ellos piensan. Ellos leen en esas ceremonias los siguientes versículos y si se fijan, ellos dicen, es un sello, es un símbolo. Versículo 39 de Hechos 2, ellos leen dice, para vosotros es la promesa, son palabras del apóstol Pedro, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dicen ellos, la promesa de salvación es para ustedes y para sus hijos. Y aquí entra también un poquito de debate, bueno, ¿quiénes son esos hijos? ¿Los hijos que uno tiene en ese momento o se refiere a la descendencia de esa persona? Bueno, ellos lo toman en el sentido de los infantes. Ok. Otro versículo que ellos leen, Hechos 17:7. Perdón, Génesis 17:7. Dios, hablando con Abraham, dice, estableceré mi pacto entre mi persona y tu descendencia después de ti en sus generaciones como un pacto perpetuo para ser yo tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Se refiere a los hijos de nuevo. Y el último que ellos leen en su ceremonia de bautismos en la iglesia presbiteriana es Hechos 16:31, cuando el apóstol les dice
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ¿por qué leen ellos estos versículos? Bueno, resulta que en la iglesia presbiteriana y también en las iglesias reformadas, ellos rigen su teología por algo que se llama teología de pactos. Para ellos es muy importante, por ejemplo, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David y finalmente el más importante es el nuevo pacto, el pacto que se anuncia en Jeremías y también en Ezequiel. En Jeremías 31:36 el pacto dice así, Jeremías 31:36, dice Dios, haré un nuevo pacto, un pacto con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Dios, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros coincidimos en que este pacto tuvo cumplimiento, tiene cumplimiento en las palabras de Jesucristo, en Lucas 22:20, cuando Él dice que después de haber cenado y después de que tomó la copa, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Coincidimos que el pacto anunciado por Jeremías y por Ezequiel tiene cumplimiento con el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es el bautismo entonces para este grupo de cristianos? Es un símbolo de pertenencia. Ellos lo ven como, por ejemplo, la circuncisión. Para los judíos la circuncisión es un símbolo de pertenencia y se practica con los infantes al séptimo día. Bueno, esa es su posición. Nuestra posición, número 1, es que el bautismo no nos da más gracia ni nos quita los pecados. En otras palabras, no coincidimos con la enseñanza de la Iglesia Católica. Número 2, nuestra posición es que no hay una ordenanza explícita de que los infantes sean bautizados, como en el caso de la circuncisión. No la vemos de manera explícita. Número 3, nosotros creemos que el bautismo, más que un sello o que sea un ritual que hace algo, es más bien una señal pública de que hay posesión en nuestro corazón de la fe. En otras palabras, manifestamos en el bautisterio que somos creyentes de manera pública a la congregación. Y número 4, nosotros entendemos que formamos parte del pacto de gracia, como lo dicen nuestros hermanos de estas iglesias, pero no a través de un sello o de un ritual, sino a través de la fe. Y por eso leemos, por ejemplo, Gálatas 3:7. Dice Gálatas 3:7, palabras del apóstol Pablo. Dice, sepan ustedes, Gálatas, que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. No es por la circuncisión, no es por el bautismo, es por la fe que somos parte del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué más aprendemos de este capítulo 16? Aprendemos algo bastante práctico en la carta a los Filipenses. Voy a leer 3 porciones. La primera está en Filipenses capítulo 3. Pablo escribe muchos años después esta carta. En esta ocasión, él escribe esta carta desde Roma, él está preso. Y él les dice lo siguiente. Filipenses 3, versículo 13 y 14. Les dice, hermanos, ustedes creyentes que están en aquella congregación de Filipos, les digo yo lo siguiente. Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo yo decir que yo ya hice todo lo que tenía que hacer como cristiano. Pero sí les digo algo, que en mi mente voy olvidando ciertamente lo que debe quedar atrás.
en mi manera de vivir, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, voy dejando eso. Y me voy extendiendo a lo que está adelante. Y los exhorta a tener la misma actitud. Dejar lo que debe quedar atrás y extenderse hacia lo que está adelante. Estar en una carrera. Versículo 14. Prosigo a la meta. Y esa es la imagen que él tiene. De un atleta que se esfuerza. De un atleta que prosigue, que se esmera. Hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que tiene cumplimiento cuando estemos cara a cara con Él. Y el apóstol Pablo les dice, Filipenses, perseveren hasta el final, lleguen a la meta, lleguen. Este es un mensaje para nosotros también, de mantenernos constantes. Nuestros pastores seguido, constantemente nos dicen, no falte a su congregación, vaya a una casa de oración, vaya a los estudios bíblicos, vaya a la reunión de jóvenes, vaya a esto, vaya a aquello, considere toda oportunidad para extenderse hacia adelante, para crecer en su vida como cristiano. Pero esta no es la única cara de esta moneda. La Biblia nos llama a perseverar, a no dejar de congregarnos, a no ser haraganes con la Escritura, a no dormirnos aquí en el servicio, como a veces a mí me pasa. La Biblia nos dice, adelante como atleta. Y podemos caer en el error de que el cumplimiento de llegar a ver a Cristo depende de nosotros. Esmérate, 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 duro, 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 duro. Y varios en el camino, como dice nuestro pastor, revientan como sapos. ¡Pah! Y se quedan ahí. Y la razón es porque no son de Cristo. Porque si son de Cristo, hay otra verdad que acompaña esta exhortación. Y la encontramos ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice, Pablo hablando a los filipenses, doy gracias siempre a Dios cuando me acuerdo de ustedes. Filipenses, versículo 4. En todas mis oraciones ruego con gozo por ustedes. Versículo 5. Ruego por vuestra comunión, constancia en el Evangelio, como ustedes lo han demostrado desde el primer día hasta el día de hoy. Congratulations. Pero, versículo 6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Lidia, ¿me escuchas? Fue Dios el que abrió tu corazón. Carcelero de Filipos, fue Dios el que hizo ese terremoto, transformó a través del Evangelio tu corazón y acudiste temblando a preguntar, ¿qué debo hacer? Estoy convencido de que eso que Dios comenzó en ti, esa buena obra, Dios la terminará hasta el día de Jesucristo. Si tú eres de Cristo, debes esmerarte, debes venir, debes leer, debes ofrendar, debes, pero debes estar convencido que hay otra realidad que se entrelaza con esta, y es de que Dios se va a encargar de que ese esfuerzo llegue hasta el final, de que se cumpla, porque la obra no es tuya, no es tu salvación, es la salvación que Dios ha dado, y Dios, dice la Escritura, se encargará de que esa obra termine. Termino con la siguiente porción. ¿Por qué quiere Dios esto? Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Con un solo objetivo debemos perseverar, y con un solo objetivo Dios nos ayudará a perseverar hasta el fin, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en todo lugar, en los cielos, en la tierra,
debajo de la tierra, versículo 11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios y para que la gloria sea solamente de Dios en nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la obra que concediste en Filipos. Al abrir el corazón de Lidia, del carcelero, de aquella familia, Señor, que escuchó también el mensaje de salvación. Gracias, Señor, porque eres tú el que un día abriste nuestro corazón y nosotros pudimos ver a Cristo y corrimos, Señor, hacia Él. Gracias por ese milagro de gracia que es a través de la fe. Padre, rogamos que en esta noche aquellos que no te conozcan, Señor, tú abras sus corazones para que ellos vean la luz de Cristo. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche, por el estudio. Padre, queremos orar por las necesidades de la iglesia. Queremos pedirte, Padre Santo, para que tú uses a nuestro pastor el día viernes. Señor, ese día de campaña, ese día donde más de 44,000 personas reunidas, alabando y adorando tu santo nombre. Que así, Señor, como tú hablaste esta noche, tú puedas abrir el corazón de muchas personas que a lo largo de mucho tiempo lo han endurecido, Señor. Que tú, Padre, puedas usar a los siervos que van a estar ahí para tu gloria y para tu honra. Oramos para que lo traigas con bien a nuestro pastor también, Señor. Pero también, Padre, queremos orar por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos. Queremos orar por nuestro hermano Alfredo Castro, por su recuperación. Por nuestra hermana Andrea, hija de nuestro hermano Hams. Por Esmeralda González. Por la recuperación total de nuestro hermano Jorge Francis. Por Tony Ramírez, Señor, por su conversión. Oramos también por Karen Hernández, por el pastor Joel Mars, Señor, que tuvo una caída y se fracturó, se terminó de dañar su cadera. Por nuestra hermana Ivonne Canales, Señor, por Mercedes Campos, por Laura Sáenz, por Amy Díaz, por Elizabeth López, por nuestro hermano Mario Alex Hernández, por Jonathan Asensio Medina, por Edgar Ramos, Señor, que un joven de 34 años desahuciado del cáncer, por Patricia de Otero, por Erika Franco, por nuestro hermano Rolf, por Freddy Antonio Girola, por Ernesto Millán, papá, por Marcos Campos, hijo, por Alfonso Martínez. Oramos por nuestra hermana Sandra Galdames y su mamá. Oramos también por la hija de nuestro hermano Carlos Quinn, por la bebé Sol. Oramos por la nieta de nuestra hermana Chelita también, que tiene problemas en su corazón. Por el embarazo de nuestra hermana Belén. Y así, Señor, te pido también por Adi Cardona, Señor, por el corazoncito, por ese soplo. Oramos por todos los que están padeciendo un mal, Señor. Creemos, Señor, en tu palabra, en tu sanidad, en tu poder, en que tú eres un Dios de milagros. Y no dudamos, Señor, que tú estás obrando en medio de tu pueblo. Oramos para que tú des consuelo por la pérdida a nuestro hermano René también Artiga. Oramos, Señor, y este es el momento por el milagro más grande, para que tú pongas en el corazón de cada individuo que no te ha entregado su vida, Señor, que tú pongas ese deseo de entregarte tu vida, Señor. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el día. Permita que el Señor guíe su vida, transforme. Este es el momento. Si usted no lo ha hecho,
ahí donde está, póngase de pie. Nuestros hermanos diáconos están en los pasillos para orar con usted y por usted. La palabra del Señor en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, confesión, creer, la fe, será salvo. Amigos, si usted no le ha entregado su vida, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Llévanos con bien y guárdanos, Señor. Padre, gracias por tu infinita misericordia y por haber dado la oportunidad a nosotros de ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Recuerde, el viernes busque casas de oración. Y también el sábado, miren, Mujeres de Fe, la venta de pupusas. Y el domingo nos vemos 1:36 de la tarde. No olvide, ahí está la comidita de Mujeres de Fe. Aproveche, paz, váyase bien comidito para su casa. Que Dios me los bendiga.